Efesios 1, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Oh Dios y Padre bondadoso, nuevamente queremos orar pidiendo sabiduría y fuerza para meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé una porción doble para en esta tarde adorarte, alabarte, bendecirte y glorificarte. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El perdón de nuestros pecados es el resultado, es la consecuencia final de la muerte del Señor. Dios echa a un lado, Dios abandona la exigencia de que se realice un pago, porque ya la muerte del Cristo ha pagado. Cristo es el eje central, hermanos, el eje central de nuestra salvación y perdón. Usted saca a Cristo y su sacrificio y no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay nada. Cristo es el eje central de nuestra salvación y perdón. Mire el versículo 3 de Efesios 1. Nos dice que nos bendijo en Cristo. Versículo 4. Nos dice que nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. Versículo 5. Nos adoptó en Cristo. Versículo 6 de Efesios 1. Nos aceptó en Cristo. Versículo 7. Nos redimió, nos compró, pagando nuestra deuda, nuestro valor, a través de la sangre de Cristo. Cristo es el eje central, hermano, para el perdón, para la bendición, para ser aceptado por Dios, para ser redimido. Todo esto hemos venido a meditar en la cena del Señor. Es un recordatorio continuo de que Cristo es el eje, es la bendición, es nuestra salvación, es nuestra adopción. Por Él somos adoptados, somos rescatados, redimidos, todo en Cristo. Todo en Cristo. Por eso, amados hermanos, vemos en el versículo 7 de Efesios 1 que Pablo dice: la sangre de Cristo fue el precio del perdón de tus pecados. Nosotros, al tomar el pan y el vino, tenemos que continuamente recordar esa sangre, hermanos, fue el sacrificio por tu perdón. Ese pan representa ese cuerpo partido, ese vino representa esa sangre. Aquello que se convirtió en el precio del perdón es lo que venimos a recordar. La muerte del Mesías, la muerte del ungido de Dios, fue el gran costo, el fruto de nuestra ofensa contra Dios, fruto de nuestro pecado en contra de Dios, la muerte de Él. Pecamos y el fruto es el pago, la muerte de Él. Nuestra salvación fue con sangre. Todo hombre ha ofendido a Dios y Él está agraviado. Dios está injuriado, deshonrado, humillado. Se le ha dañado su gran nombre. Porque cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, era para que el hombre representara a Dios en esta creación. Pero el hombre pecó y deshonró a Dios. Su justicia, la justicia de Dios, exige el pago. El pago.
la indemnización por la ofensa de cada hombre, por la deshonra que cada hombre ha hecho contra Dios, por la humillación que el hombre ha traído a Dios, por la justicia. La justicia exige el pago, no permitirá que simplemente seamos libertados. No, la justicia exige que el juez condene al pecador. La justicia exige que haya un pago por el pecado. El pecador debe de morir. La ofensa hecha a la gloria de Dios por nuestros pecados debe ser reparada, debe ser pagada. Dios exige, su justicia lo exige, que haya gran demostración pública de que el honor de Dios es mantenido, es limpiado su gran nombre. Y para eso el pecador debe morir. Hermanos, la ofensa es una ofensa pública. La ofensa contra Dios es deshonrosa. Por esto nuestro Señor el Señor Jesucristo recibió el peor castigo, la peor muerte, la cruz. Hermanos, ¿quiénes morían en la cruz? Los asesinos, los ladrones. Esa era la gente que moría en la cruz para humillarlos, no solamente para matarlos, era para humillarlos. Cuando Cristo fue crucificado, lo crucificaron, mire, fuera del pueblo, por donde la gente pasaba, para que la gente lo viera y se burlara. El texto que leímos en Lucas, la gente estaba allí riéndose de él. Pero tú no eres el rey de los judíos. Bájate. Bájate. Si tú eres el rey. Amados hermanos, el juicio tenía que ver con humillación pública. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Fue humillado hasta la muerte. Por esto, al tomar el pan y el vino, hermanos, volvemos nuestra mirada hacia el Gólgota. Al tomar el pan y el vino, contemplamos la más sangrienta y dolorosa muerte de un hombre, pero también de Dios. Miramos al gran Hijo de Dios derramando su sangre en la cruz. El Gólgota es mostrado en el pan y el vino. La cruz es mostrada porque el mismo Jesús dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hermanos, estaba dejando una evidencia de su sacrificio en el pan y el vino. Este es mi cuerpo representado en este pan, partido en la cruz del Calvario. Es decir, que el pan era una representación de su sacrificio. La dolorosa muerte del ungido de Dios, la dolorosa muerte del Salvador, el precio de nuestro perdón era toda la sangre del Salvador. Él nos redimió del poder, de la culpa y las consecuencias penales del pecado por su sangre. Hay consecuencias penales. La ley exige la muerte del pecador. Ningún pecador se va a salvar, hermano. Solamente a través de la sangre de Cristo. Oiga bien, el que me esté escuchando. Ningún pecador se va a salvar. Nada te puede salvar. Solamente el sacrificio de Cristo. Porque en Efesios 1:7 dice: en Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo fue el precio del perdón según las riquezas de su gracia, dice la parte B del versículo. La manera en que Dios da el perdón no es de manera tacaña ni mendiga. Cuando Dios da algo, no lo hace simplemente haciendo uso de sus riquezas,
sino conforme a sus riquezas. Es decir, que Él da de acuerdo a la abundancia de sus riquezas. No un poquito de lo que le sobra. Si Él tiene, Él da conforme a la abundancia de su riqueza. Eso significa que cuando Dios da muchísimo porque Él tiene muchísimo. Si usted es dueño de una gran panadería y le solicitan una ayuda de 200 panes, pero si usted, en vez de proporcionar la cantidad esperada, 200 panes, da un poco más allá de lo solicitado, usted da 3 panes. Aunque usara de sus panes, estaría mostrando mezquindad, tacañería. Usted, en vez de dar 200 panes, da poquito, da 3. Eso sería ser tacaño, ser mezquino, porque le han dicho la necesidad que hay. Necesitamos 200 panes y tú tienes la capacidad de dar 200 y más. ¿Por qué tú das solamente 3? 3 panes. Si te pidieron 200. ¿Qué hizo Dios cuando pagó el precio por el pecado? Dio conforme a sus riquezas. A él le pidieron 200 panes y Él dio 1000 panes. Él tenía tanto que Él podía dar abundantemente conforme a la riqueza que Él tenía. Es como si alguien dijera, mira, yo necesito un par de zapatos. Y Él dice, déjame ver, yo tengo 200 zapatos, te voy a dar 100 zapatos. Él no le dio de forma mezquina, le dio conforme a lo que tenía, a las riquezas que Él tenía. De igual manera, cuando Dios nos da, lo hace conforme a sus riquezas, la riqueza de su gracia. La gracia se refiere al espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción. Su amorosa gratitud y bondad en operación. La salvación concedida al pecador cargado de culpa, que no puede hacer nada para salvarse, fue dada a ese pecador abundantemente de su gracia. No un poquito. Señor, dame 10 de lo que tú tienes. No. Yo no soy así. Yo no doy simplemente, yo no hago uso de mi riqueza. Yo doy conforme a las riquezas que tengo. Yo doy abundantemente. Y eso lo hizo así el Señor. Él nos dio de su gracia. La gracia es un regalo que el pecador no merece. El pecador lo que merece es el infierno. Pero el Señor no le paga así. Le da conforme a la abundancia de los dones que Él tiene, cosas que el pecador no merece. El perdón de nuestros pecados por medio de su sangre es gratuita para todo pecador que cree en Jesucristo. Es un regalo que no merecemos y que Dios nos da con gran bondad, con gran abundancia, por amor de su nombre. Cuán profundo es el amor del Señor, cuán grande es su gracia que perdona más allá de lo que esperamos. El joven que volvió de su padre le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a un jornalero. Él no le pidió que lo volvieran a ser un hijo rico y con herencia. Él no pidió eso. Él le dijo, hazme como un jornalero. Dame lo que te sobre. ¿Qué hizo el padre? ¿Le dio conforme a lo que le sobraba? No. Le dio abundantemente conforme a sus riquezas. Báñenlo, pónganle un buen vestido, zapato, vístanlo, maten la vaca gorda,
y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo había muerto y hoy ha resucitado. Era perdido y hoy es hallado. Hermano, lo trató como un hijo, no como a un jornalero. Alguien que va a trabajar un día por 500 lempiras, 300 lempiras. No, usted es mi hijo. A usted le pertenece todo esto que está aquí. Hagamos una fiesta. Hicieron una fiesta. ¿Cómo le dio él? Conforme a la profundidad de su amor. Abundantemente lo que ese joven no merecía. ¿Qué merecíamos nosotros? El juicio de Dios. ¿Qué merecíamos nosotros? El castigo de Dios. Pero no nos pagó así. Nos entregó a su amado Hijo. Nos dio el perdón a través de su abundante riqueza. Las riquezas de su gracia. Cuán profundo es su amor. Cuán grande es su gracia, que perdona más allá de lo que pudiésemos esperar, que da perdón por encima de lo que cualquier pecador pueda comprender. Todos los que creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Eso dice Hechos 10:43. Todos los que creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Él, el Señor, borró todas nuestras rebeliones. Nos limpió de toda maldad. Nos sanó de todo pecado. Y puso nuestro pecado lejos de Él. Ya Él ni lo ve. Él se olvidó de eso. A veces uno va donde una persona, mire, doña Gisela, que yo vine, que yo le debí un dinerito. Mire, yo estoy en mal ahora, yo se lo voy a pagar, pero mire, yo estoy necesitado que usted me ayude todavía. Y se le dice, no, tú no me debes nada. Eso yo te lo perdoné, muchacho. Tú no me debes nada. Y ven, entra, dime en qué te puedo ayudar. Se sorprende. ¿Por qué lo que esperaba? Usted me debe a mí 1000 lempiras. Y hasta que no me lo pague, ni me hable. Ni me hable. Pero no fue así. Le pagó con gracia, con algo que no se merecía. Le trató con bondad, cuando lo que le merecía era dureza. Tú ladrón, mala paga. Eso es lo que merecía, pero no le mostró esa cara. Le mostró amabilidad, ternura, paciencia con el deudor. Págame lo que me debe. Le dijo un rey a un hombre. Ay, Señor, yo te lo voy a pagar. Ay, Señor, dame un chance. Ay, Señor. Y el Señor, movido a misericordia, le pagó todo. Le dijo, no me tienes que pagar nada, yo te lo perdono. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios hace con el pecador. Cuando este pecador cree en Cristo. Dice Efesios 1:7. En Jesús, en Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados. ¿Según qué? ¿La tacañería de Dios? No. Según las riquezas de su gracia. La abundancia de su gracia. Hermanos, nunca nos sintamos como que el Señor ya no nos va a perdonar otra vez. Volví a pecar por lo mismo. No, hermano, ya Cristo pagó esa deuda. Y usted debe de ir con un corazón humilde. Vaya, porque Él lo va a recibir. Vaya, porque lo va a recibir. Mi querido joven, amigo pecador, vaya a Cristo, porque Él lo va a recibir. Si usted va, es porque el Padre lo está enviando. Y Él no lo va a rechazar. Él no lo va a rechazar. Vaya, que Él no lo va a rechazar. Y Él lo va a bendecir, ¿con qué? Con el perdón de sus pecados. ¿Por qué Él hace eso? Porque el Padre es rico. ¿En qué? En gracia. En gracia. La misericordia es una cosa y la gracia es otra. La gracia es un don que tú no mereces. Usted es un pecador, usted es un pecador. Usted lo que no merece es la muerte y la cárcel. Pero la gracia
a través de Cristo, nos limpia y perdona. Nos da lo que no merecemos. Nos da lo que no merecemos. Nos da misericordia cuando en verdad lo que merecemos es juicio. Nos da amor cuando en verdad lo que merecemos es odio. Nos da perdón cuando en verdad lo que merecemos es condenación. Amados hermanos, recordemos el precio del perdón. Fue la sangre de su Hijo. ¿Dado por qué? Por la gracia abundante de nuestro Dios. Hermano, esa gracia no se acaba. Esa gracia no se acaba. Es abundante, abundante. Nunca se acaba. Vaya y pida más. Se te acabó la gracia, pida más. Se le acabó la gracia para hacer su cafecito, pida más. Se le acabó la gracia para comer, pida más. Se le acabó la gracia para ser perdonado, pida más. Se le acabó la gracia, pida. Dios da abundantemente y sin reproche. Hermanos, que Dios nos permita al tomar el pan y el vino, ver la respuesta a la necesidad del hombre. Gracia. La gracia de Dios a través de la sangre y la muerte de Cristo.